Ranchero compró un hospital abandonado por 500 pesos. Su perro descubrió medicinas de 1950 que valían millones. La tierra de Zacatecas no perdona. Es una tierra dura, reseca, que te curte la piel con el sol y el alma con la paciencia. A mis 52 años, cada arruga en mi cara cuenta la historia de una sequía, de una helada a destiempo, de una cosecha que se logró a puro corazón. Me llamo Rafael de la Torre, y mi vida está sembrada aquí, en el rancho El Rosario, un pedazo de herencia que mi familia ha trabajado por más de un siglo. Desde que mi Elena se me fue con Dios hace ya 5 años, mis días los comparto con el polvo, el ganado y la compañía silenciosa pero firme de Pancho, mi pastor alemán. No es un perro cualquiera. En sus ojos ambarinos hay una inteligencia que a veces me asusta, una lealtad que me ancla a este mundo. Él es todo lo que me queda de una familia completa, el guardián de mis recuerdos y el centinela de mis soledades. El rancho ya no es la sombra de lo que fue. Las historias de mi abuelo pintaban una hacienda próspera, con cientos de cabezas de ganado y peones que iban y venían por los patios. La revolución le cobró su factura, y lo que quedó fue este casco de adobe y un puñado de hectáreas que defendemos con uñas y dientes de la sequía y de los tiempos modernos que no entienden de ciclos ni de querencias. Vivimos de unas cuantas vacas mestizas, flacas pero aguantadoras, y de los magueyes que sembramos con la esperanza de que un día el pulque o el mezcal nos saquen de algún apuro. Pero los apuros, últimamente, eran el pan de cada día. La presa estaba casi seca. El pasto era un recuerdo amarillo y los precios del ganado por los suelos. La necesidad, como dicen, es la madre de las ocurrencias. Y mi ocurrencia tuvo nombre y apellido: el viejo Hospital de la Divina Providencia, en el pueblo vecino de San Jacinto del Oro. Una ruina, un esqueleto de adobe y cantera que llevaba más de 60 años abandonado, comido por el sol y las leyendas. La gente del pueblo le sacaba la vuelta. Decían que en las noches se oían quejidos, que las almas de los que ahí murieron seguían penando entre sus muros carcomidos. El municipio lo puso en remate por una cantidad de risa: 500 pesos. Nadie lo quería. Era un problema. Un montón de escombros con fantasmas incluidos. Fui a la presidencia municipal una mañana, con el sombrero en la mano y la desesperación en el bolsillo. El secretario, un joven con más ambición que experiencia, me miró como si estuviera loco. ¿De verdad lo quiere, don Rafa?, me preguntó casi burlándose. Son puros muros viejos y mala fama. Algo se me ocurrirá hacer con el terreno, licenciado, le contesté, sin darle más explicaciones. No sabía ni yo qué iba a hacer. Quizás desmantelarlo y vender la cantera, usar los adobes para reforzar un corral. 500 pesos eran casi un regalo, aunque para mí en ese momento representaban el dinero de una semana de diésel para la camioneta. Firmé los papeles. Me dieron una escritura amarillenta, frágil como ala de mariposa. Salí de ahí sintiéndome un poco tonto, un poco audaz. Pancho me esperaba en la camioneta con la cabeza asomada por la ventana. Me lamió la mano como diciéndome: «Tú sabes lo que haces, patrón». Ojalá tuviera yo su misma confianza. Un par de días después, decidimos ir a tomar posesión de mi nueva y flamante ruina. Dejamos la camioneta en la entrada del pueblo y caminamos por la calle empedrada que llevaba al hospital. Estaba en una pequeña loma, apartado de las demás casas, como si el pueblo mismo lo hubiera exiliado. El portón de herrería estaba oxidado y vencido, apenas sostenido por una bisagra. Al entrar, el silencio era denso, pesado. El patio principal estaba ahogado en maleza. Huizaches y nopales habían reclamado el lugar, sus espinas protegiendo los secretos de los muros. El olor era una mezcla de tierra húmeda, adobe viejo y algo más, un aroma tenue, casi medicinal, como a hierbas secas olvidadas en un cajón. Pancho caminaba a mi lado, pero no era el mismo perro juguetón que correteaba liebres en el rancho. Iba tenso, con las orejas alertas y el rabo bajo. Olfateaba el aire, el suelo, cada rincón con una intensidad que nunca le había visto. Era como si estuviera leyendo una historia escrita en el viento,
una que yo no podía percibir. Recorrimos los pasillos abiertos al cielo, donde el techo se había desplomado hacía décadas. Las habitaciones eran cuevas oscuras que bostezaban hacia el patio. En algunas paredes aún se adivinaba el color azul pálido, descascarado, fantasmal. En una de ellas, una pequeña cruz de madera seguía clavada, desafiando el tiempo. Me imaginé el dolor, la esperanza y la resignación que habían respirado esas paredes. Sentí un escalofrío que no era de frío. ¿Qué sientes, amigo? Le pregunté a Pancho en voz baja como para no despertar a los fantasmas. Él solo gimió suavemente y se pegó más a mi pierna. La estructura principal parecía más o menos sólida. Fue entonces cuando vi la entrada al sótano, una rampa de piedra que descendía a la oscuridad. Una bocanada de aire frío y húmedo salió de ahí, cargada con el olor a encierro y a olvido. Dudé un momento. Las historias del pueblo volvieron a mi mente. Pero la curiosidad, o quizás la terquedad de ranchero, fue más fuerte. Encendí la linterna de mi celular. Vamos, Pancho, a ver qué encontramos. El perro se negó. Se plantó en la entrada de la rampa y soltó un gruñido bajo, profundo. Era una advertencia clara. Ándale, no seas miedoso. Nomás echamos un ojo y nos vamos. Insistí dándole una palmada en el lomo. A regañadientes me siguió, bajando los escalones de piedra con una cautela extrema, como si pisara sobre vidrio. El sótano era más grande de lo que imaginaba. Un laberinto de pilares de cantera y arcos bajos, que sostenían el peso del edificio. El aire era casi irrespirable. El suelo de tierra apisonada estaba húmedo. A la luz de la linterna, vi estantes de madera podridos, restos de catres oxidados y frascos de vidrio rotos por el suelo. Basura, nada más. Di una vuelta, sintiendo que había sido una mala idea. Estaba a punto de dar media vuelta cuando Pancho se detuvo en seco. Se quedó paralizado frente a una pared de adobe, al fondo de una de las cámaras más pequeñas. No había nada especial en ella. Era igual a las demás. Pero Pancho empezó a temblar. Su pelo se erizó. Se acercó lentamente, olfateando la base de la pared con una desesperación creciente, y entonces empezó a rascar. Arañaba el adobe con sus patas delanteras, soltando gemidos agudos casi de dolor. Miraba la pared, luego a mí, y volvía a rascar, frenético. ¿Qué pasa, Pancho? ¿Qué hay ahí? ¿Una rata? Le dije tratando de calmarlo. Pero no era una rata. Lo sabía. Su comportamiento era distinto. Esto era una obsesión, una urgencia que yo no comprendía. Me arrodillé a su lado y pasé la mano por la pared. Estaba fría y sólida. Le di unos golpes con los nudillos. Sonaba maciza. No hay nada, amigo. Vámonos ya. Este lugar me está dando mala espina. Intenté jalarlo, pero se resistió. Se aferró al suelo y soltó un ladrido fuerte, seco, que retumbó en todo el sótano. Un ladrido que no era de miedo, sino de exigencia. Aquí, parecía decirme. Mira aquí. Confío en mi perro más que en mucha gente. Su instinto nos ha salvado de víboras de cascabel en el campo y nos ha ayudado a encontrar becerros perdidos en la noche. Si Pancho insistía, por algo sería. Tomé una varilla de fierro que estaba tirada entre los escombros y, más por darle gusto que por convicción, golpeé la pared donde él rascaba. Toc, toc, toc. Sonido sordo, macizo. Me moví 1 metro a la derecha, toc, 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 igual me moví a la izquierda, toc, toc, hueco. El sonido fue diferente, un eco sutil, casi imperceptible pero definitivo. Mi corazón dio un vuelco. Volví a golpear. Hueco. Pancho ladró de nuevo, ahora con excitación, moviendo la cola. Me miró con esos ojos que parecían saberlo todo. Usé la punta de la varilla para empezar a picar el adobe en ese punto. El material, reblandecido por la humedad, cedió con facilidad. Detrás de una capa de unos 10 centímetros de adobe y paja, no había más adobe. Había oscuridad. Un hueco. Trabajé durante casi 1 hora, sudando a pesar del frío del sótano, abriendo un boquete lo suficientemente grande para poder asomar la cabeza. Pancho no se apartó de mi lado,
gimiendo de impaciencia, metiendo el hocico en el agujero en cuanto pudo. Cuando por fin pude alumbrar con la linterna hacia adentro, lo que vi me dejó sin aliento. No era una cueva ni un túnel. Era un pequeño cuarto oculto, de no más de 2 por 3 metros. Y estaba lleno de cajas de madera, perfectamente apiladas, cubiertas por una gruesa capa de polvo y telarañas. Parecían pequeños ataúdes de un tiempo olvidado. El misterio de la pared hueca me tuvo en vilo toda la noche. Apenas pude dormir. Daba vueltas en la cama, con la imagen de esas cajas polvorientas grabada en la mente. ¿Qué podrían contener? ¿Viejos archivos del hospital? ¿Instrumental médico inservible? ¿O algo más? La insistencia de Pancho me decía que no era cualquier cosa. Él había sentido algo, una energía, un olor, una memoria atrapada en el tiempo que mis sentidos de hombre no podían registrar. Al amanecer, mientras el cielo se teñía de un anaranjado pálido sobre los cerros, ya estaba en pie, preparando café en la hornilla. Pancho dormitaba a mis pies, pero en cuanto me moví, levantó la cabeza, alerta, como si supiera que el día de hoy era importante. «Hoy vamos a resolver esto, amigo», le dije, rascándole detrás de las orejas. Él me respondió con un movimiento de cola. Metí en la camioneta un marro, un cincel, una pala y unos costales vacíos. Antes de ir a San Jacinto, pasé por la casa de mi compadre Felipe. Él era el único en el Rosario al que le podía contar algo así, sin que me tirara de a loco, o corriera el chisme por todo el ejido. Felipe era un hombre callado, fuerte como un mezquite y más leal que un perro de rancho. ¿Un cuarto secreto? ¿Y el Pancho lo encontró?, dijo sorbiendo su café de olla mientras yo le contaba la historia en su cocina, que olía a leña y a tortillas recién hechas. «Compadre, con ese perro usted no necesita ni brujo para encontrar tesoros». «No sé si sea un tesoro, Felipe. Puede ser pura basura vieja. Pero quiero que vengas conmigo. 4 ojos ven más que 2, y 4 brazos trabajan más que 2. Felipe no lo pensó 2 veces. Dejó sus quehaceres y se subió conmigo a la camioneta. Durante el camino, no hablamos mucho. El paisaje árido de Zacatecas, con sus llanos salpicados de gobernadora y órganos espinosos, invitaba más a la reflexión que a la plática. Yo iba pensando en mi bisabuelo. Mi padre me había contado poco de él. Se llamaba Alejandro de la Torre, igual que mi hijo, que en paz descanse. Decían que había sido un hombre de letras, un idealista que murió joven, dejando a la familia en una situación precaria. ¿Tendría él algo que ver con ese hospital? El nombre del rancho, El Rosario, era lo único que nos conectaba a una historia más grande, una que se sentía perdida, incompleta. Llegamos al hospital abandonado. El sol de la mañana le arrancaba destellos a los vidrios rotos y hacía que las ruinas parecieran menos tétricas, casi nostálgicas. Con Felipe a mi lado, el lugar se sentía menos intimidante. Pancho corrió directamente hacia la entrada del sótano, como un guía ansioso por mostrar su descubrimiento. El trabajo fue duro. Con el marro y el cincel, terminamos de derribar la pared falsa. El adobe se deshacía en nubes de polvo rojizo que nos hacían toser. Detrás, el cuartito secreto se reveló por completo. El aire que salió de ahí era antiguo, seco, con un olor extraño, una mezcla de alcanfor, éter y papel viejo. Felipe se asomó silbando por lo bajo. «Válgame Dios, compadre, esto no es basura». Había unas 20 cajas de madera, de distintos tamaños. Algunas llevaban inscripciones grabadas a fuego en la tapa, pero estaban tan cubiertas de polvo que eran ilegibles. Con cuidado sacamos la primera. Era pesada. La llevamos a un lugar donde entraba un rayo de sol. Con la punta del cincel, forcé la tapa. Se abrió con un quejido lastimero de madera seca. Adentro, protegidos por una cama de paja amarillenta, había decenas de frasquitos de vidrio color ámbar, cada uno con una etiqueta de papel, escrita a mano con una caligrafía elegante, casi artística: sulfatiazol, penicilina G sódica, tintura de yodo, y otros nombres que no reconocí. Las etiquetas también llevaban fechas.
1951, 1953, 1955. Medicinas, dijo Felipe desconcertado. Son medicinas viejas. ¿Para qué querría alguien esconder esto? Abrimos otra caja. Esta contenía jeringas de vidrio con agujas de metal, guardadas en estuches de acero inoxidable. Otra más tenía rollos de gasas y vendas, todavía envueltos en papel encerado que crujía al tocarlo. Era una farmacia entera, una cápsula del tiempo de los años 50. Estábamos desconcertados. ¿Qué valor podía tener todo esto? Para nosotros, no era más que una curiosidad. Quizás el doctor que trabajaba aquí las guardó y nunca pudo volver por ellas, sugirió Felipe. Puede ser, contesté, pero algo no me cuadraba. El esmero con que todo estaba oculto, la pared falsa construida a la perfección. Esto no era un simple almacén olvidado. Esto era un secreto, guardado con intención. Pasamos el resto de la mañana sacando las cajas del sótano. Pancho supervisaba la operación, olfateando cada caja que sacábamos como si estuviera haciendo un inventario. Su trabajo, por el momento, había terminado. Se echó a la sombra de un muro, pero sin quitarnos los ojos de encima. Mientras limpiábamos una de las cajas más grandes encontré algo más. En la tapa, bajo la capa de mugre, había unas iniciales grabadas. A de la T. Alejandro de la Torre, mi bisabuelo. El corazón me dio un brinco. La conexión era real. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Esto ya no era el descubrimiento de un ranchero curioso. Esto era personal. Era parte de mi historia. Una historia que mi propia familia había olvidado. Felipe, necesito ir al archivo del municipio. Ahora mismo. Dejamos todo como estaba y nos dirigimos a la presidencia municipal de San Jacinto. El archivo era un cuarto pequeño y sofocante en el segundo piso, lleno de legajos de papeles amarrados con mecate, apilados en estantes que se doblaban por el peso. El encargado era don Ramiro, un anciano de lentes gruesos que conocía cada documento como si fuera la palma de su mano. Le expliqué lo que buscaba, cualquier información sobre el Hospital de la Divina Providencia y sobre un doctor llamado Alejandro de la Torre. Don Ramiro se tomó su tiempo. Se ajustó los lentes, carraspeó y se perdió entre los estantes. Regresó al cabo de un rato con un libro de actas forrado en piel, tan pesado como una lápida. Aquí está, dijo abriéndolo sobre el mostrador. Las páginas olían a vainilla y a tiempo. El hospital fue una donación. Lo fundó su bisabuelo en 1948. Él no solo era el doctor, era el dueño y benefactor. Puso de su propio dinero para construirlo. Era para la gente del campo, para los que no tenían ni para pagar una consulta en Fresnillo. Mis ojos se abrieron como platos. Mi bisabuelo, un benefactor. En mi familia, la historia que había sobrevivido era la de un hombre que nos había dejado con poco. Don Ramiro siguió pasando las páginas con su dedo huesudo. Aquí dice, continuó, entrecerrando los ojos. Cerró en 1956. De forma abrupta. Hubo problemas. ¿Qué clase de problemas? Pregunté sintiendo que me acercaba a la verdad. Políticos, don Rafael. Siempre es la política. Eran tiempos del reparto agrario, de líderes caciques. Su bisabuelo no se llevaba bien con el presidente municipal de entonces, un tal Evaristo Sánchez. Sánchez quería que el hospital pasara a ser propiedad del municipio, o sea, de él. Su bisabuelo se negó. Decía que el hospital era del pueblo, no del gobierno. Hubo una disputa muy fuerte. Y un día, el hospital nomás no abrió. El doctor de la Torre desapareció del pueblo. La gente dijo que lo habían corrido, que lo habían amenazado. Poco después, corrió el rumor de que había muerto de unas fiebres repentinas. Nadie supo bien a bien. El hospital quedó abandonado y la gente, por miedo a Sánchez, nunca más volvió a hablar del asunto. La historia me cayó como un balde de agua fría. Mi bisabuelo no fue un idealista que fracasó, fue un hombre valiente que defendió lo suyo, que defendió a su gente y que fue borrado de la historia por un cacique. Y esas medicinas, las escondió. Las escondió de Evaristo Sánchez. Las protegió para que no cayeran en las manos equivocadas.
No eran un almacén olvidado, eran un acto de resistencia. Salí del archivo con la cabeza dándome vueltas. Felipe me esperaba afuera, paciente. ¿Qué hubo, compadre? ¿Encontró algo? Encontré todo, le respondí con una emoción nueva en la voz. Una mezcla de coraje por la injusticia y de un orgullo profundo recién descubierto. Pero la historia no estaba completa. Los papeles decían una cosa, pero la memoria de la gente guarda verdades que no se escriben. Recordé las palabras de mi padre sobre una anciana, doña Elvira, que vivía en las afueras de San Jacinto. Decían que tenía más de 100 años y que su mente era un tesoro de historias del pueblo. Si alguien recordaba a mi bisabuelo tenía que ser ella. La encontramos sentada en una mecedora en el porche de su casita de adobe, desgranando maíz. Era una mujer diminuta con la piel como un mapa de arrugas y unos ojos negros, vivaces, que parecían haberlo visto todo. Le ofrecimos nuestro respeto y le expliqué quién era. Cuando mencioné el nombre de Alejandro de la Torre, una sonrisa casi sin dientes iluminó su rostro. El doctorcito Alejandro. Claro que me acuerdo, dijo, con una voz frágil pero clara como el agua de manantial. Era un santo, mijo, un santo con maletín de doctor. A mí me salvó la vida cuando me dio el tifo de niña. No cobraba a los que no tenían, y a los que sí, les cobraba con una gallina o un costal de frijol. Su hospital era una bendición. Era la casa de los pobres. Nos invitó a pasar y nos sirvió un café de talega endulzado con piloncillo. Mientras hablábamos, nos contó historias de curaciones que sonaban a milagros, de cómo mi bisabuelo usaba hierbas del campo junto con las medicinas de botica, de cómo atendía partos en rancherías lejanas a lomo de mula en plena noche. Pero tenía enemigos, continuó doña Elvira, y su rostro se ensombreció. Don Evaristo Sánchez le tenía envidia de que la gente lo quisiera más a él que al presidente. Decía que el doctorcito era un revoltoso, que metía ideas en la cabeza de los campesinos. ¿Y qué pasó con él, doña Elvira? ¿Por qué se fue? La anciana guardó silencio por un momento, mirando hacia los cerros como si buscara la respuesta en el horizonte. No se fue, mi hijo. Lo fueron, dijo en un susurro. Una noche, los hombres de Sánchez lo sacaron a la fuerza de su casa. Le dijeron que si no entregaba el hospital, su familia la iba a pagar. Él, para proteger a su esposa y a su hijo, su abuelo de usted, firmó unos papeles y se marchó con lo que traía puesto. Dicen que se fue a la capital, pero su corazón se quedó aquí. Se murió de tristeza, no de fiebres. ¿Y el hospital? Sánchez lo cerró para que nadie se acordara del doctorcito. Lo dejó morir, para que el legado de Alejandro de la Torre se pudriera junto con los adobes. Cada palabra de doña Elvira era como una pieza de un rompecabezas que por fin encajaba. La historia de mi familia, la de mi rancho, la de ese hospital abandonado, todo estaba conectado por un hilo de injusticia y de memoria silenciada. Sentí un nudo en la garganta. El orgullo que había sentido antes se mezclaba ahora con una profunda tristeza por ese bisabuelo al que no conocí, pero que ahora sentía tan cercano como a mi propia piel. Regresamos al hospital al atardecer. La luz dorada se filtraba por las ventanas rotas, dibujando formas alargadas en el suelo polvoriento. Ya no veía una ruina, veía un monumento al sacrificio de mi bisabuelo. Esas cajas de medicinas no eran un tesoro para vender, eran su legado, su última voluntad, eran la prueba de su lucha. Y yo, su bisnieto, con la ayuda de mi perro, lo había encontrado. Ahora tenía una responsabilidad, honrar su memoria y devolverle al hospital la dignidad que le habían robado. Pero aún no sabía cómo. Y no sospechaba que el pasado, al ser desenterrado, a menudo trae consigo los fantasmas de viejas ambiciones. Los días que siguieron fueron un torbellino. La noticia de mi locura al comprar el hospital ya se había esparcido por los ranchos cercanos, pero ahora se le sumaba el rumor de que había encontrado algo en su interior. En un pueblo chico, un secreto es como una fogata en la noche. Atrae a los curiosos y a las alimañas. Y la principal alimaña tenía nombre y apellido: Silvestre Perea. Silvestre era nuestro vecino.
Su rancho colindaba con el mío por el lindero sur. Era un hombre avaro, de mirada huidiza y sonrisa falsa, que había amasado su fortuna a base de mañas y de aprovecharse de la necesidad ajena. Heredó de su abuelo, y la gente mayor decía que su abuelo había sido uno de los hombres de confianza de Evaristo Sánchez, el mismo cacique que había despojado a mi bisabuelo. La historia a veces tiene una forma muy perversa de rimar. Una tarde, mientras Felipe y yo estábamos catalogando los frascos en el patio del hospital, apareció la camioneta de Silvestre levantando una nube de polvo. Se bajó con ese aire de patrón de hacienda que tanto me molestaba. «Vaya, vaya, Rafaelito», dijo, recorriendo con la mirada las cajas abiertas. Con que eran ciertos los chismes. «¿Qué encontraste? Un tesoro de Pancho Villa». «Buenas tardes, Silvestre», le respondí seco poniéndome de pie. Pancho, que estaba echado cerca, se levantó también y soltó un gruñido bajo, mostrando apenas la punta de los colmillos. Él siempre había desconfiado de Silvestre. «Son cosas viejas de mi familia. Nada que te interese». «¿De tu familia?», rió con sorna. Este vejestorio era del municipio. Y por cierto, me anduve acordando que la loma donde está este hospital siempre ha estado en disputa. Mi abuelo decía que parte de este terreno le pertenece a nuestro rancho. La cerca que nos divide nunca quedó bien puesta. Sentí la sangre hervir. Era la misma artimaña de su abuelo, la misma codicia. La cerca lleva ahí desde que tengo memoria, Silvestre, y tengo los papeles de la propiedad del hospital. Están a mi nombre. Papeles se pueden arreglar, Rafaelito, pero la historia es la historia. Y la historia dice que aquí puede haber para los dos. No seas egoísta. Unas medicinas viejas no te van a sacar de pobre, pero a mí, que tengo contactos, quizás me sirvan para algo. Le di la espalda. No iba a discutir con él. «El perro ya te dijo que no eres bienvenido. Ándale, vete por donde viniste». Se fue mascullando amenazas, pero yo sabía que no sería la última vez que lo vería. Su visita me llenó de una urgencia que antes no tenía. No bastaba con saber la verdad. Necesitaba pruebas. Pruebas irrefutables de que todo, el hospital y su contenido, me pertenecían por derecho, no solo legal sino de sangre. Esa noche, me senté con los papeles que me dio don Ramiro y las historias de doña Elvira dando vueltas en mi cabeza. Algo faltaba. Mi bisabuelo no podía haber sido tan ingenuo como para irse sin dejar un rastro, una prueba final de su propiedad, de su verdad. Era un hombre de letras, un hombre previsor. Tenía que haber algo más. Fue entonces cuando la imagen de Pancho volvió a mi mente, no solo rascando en la pared del sótano, sino su comportamiento general en el hospital. Había otro lugar donde se había puesto extrañamente inquieto, el viejo almacén. Una pequeña construcción adosada al edificio principal, donde guardaban los enseres de limpieza y, supuse, los insumos. No le habíamos prestado mucha atención, pues parecía vacío y sin importancia, pero recordé que Pancho se había quedado olfateando el piso de tablas de madera, con la misma intensidad que en el sótano, aunque en ese momento yo lo había ignorado, enfocado en el descubrimiento de las cajas. A la mañana siguiente, antes de que el sol se asomara por completo, ya estábamos de vuelta en el hospital. Pancho, Felipe y yo. Fui directo al almacén. Era un cuarto pequeño, con el techo parcialmente derrumbado. El piso estaba cubierto de tablas de mezquite gruesas y viejas. «¿Ahora qué, compadre?», preguntó Felipe. «Pancho», dije, simplemente. El perro entró al cuarto y, sin dudarlo, fue a una esquina. Empezó a olfatear las juntas de las tablas y luego a rascar suavemente con una pata, mirándome por encima del hombro. Era la misma señal, la misma certeza. «Ayúdame, Felipe». Con una barreta empezamos a levantar las tablas del piso. Estaban clavadas con clavos forjados a mano, y nos costó un trabajo endemoniado. Debajo, solo había tierra apisonada. Sentí una punzada de decepción. Quizás esta vez el instinto de Pancho había fallado. «A lo mejor solo hay un nido de tuzas, Rafa», dijo Felipe limpiándose el sudor. Pero Pancho insistía.
Metió su hocico en la tierra y empezó a escarbar con furia, como si su vida dependiera de ello. Intrigado, tomé una pala y empecé a cavar donde él me indicaba. A unos 30 centímetros de profundidad, la pala golpeó algo duro, metálico. Mi corazón se aceleró. Cavamos con las manos apartando la tierra con ansiedad. Lo que descubrimos fue una caja de metal, como las que usaban los militares, oxidada pero sellada herméticamente con una capa de cera o brea. Era pesada. La sacamos del hoyo y la llevamos al patio. Romper el sello nos llevó casi media hora. Cuando finalmente logramos abrir la tapa, el contenido nos dejó mudos. No eran medicinas, eran documentos. Y encima de ellos, un diario encuadernado en piel. Con manos temblorosas tomé el diario. En la primera página, con la misma caligrafía elegante de las etiquetas de los frascos, estaba escrito: Diario de Alejandro de la Torre, San Jacinto del Oro, 1956. Era su voz, hablando desde el pasado. Pasé las páginas, leyendo fragmentos en voz alta para Felipe. Contaba con detalle la persecución de Evaristo Sánchez. Escribía sobre su amor por la medicina y su frustración por no poder ayudar a su gente. Y entonces, llegué a la última entrada, fechada la noche antes de que lo forzaran a abandonar el pueblo. He escondido mi verdadero legado. Leí, con la voz quebrada por la emoción. Sánchez puede quedarse con los ladrillos y las tejas, pero el alma de este hospital, la medicina para mi pueblo, quedará a salvo. Detrás de una pared falsa en el sótano he dejado la farmacia, un tesoro para el futuro. Pero aquí, bajo el suelo del almacén, dejo lo más importante. La escritura original de esta propiedad, registrada no aquí, sino en la capital, donde la mano de Sánchez no puede llegar. Dejo también mi título de médico y un testamento en el que lego este lugar y todo su contenido a mis descendientes directos, con la única condición de que sea usado siempre para el bien de la comunidad. Y junto a estos papeles, dejo mi más preciado tesoro: mis propias fórmulas. Remedios que he desarrollado combinando la ciencia con la sabiduría de esta tierra, de las hierbas que nuestras abuelas usaban. Son mi verdadera herencia. Quien encuentre esto, que sepa que no encontrará riqueza sino una responsabilidad, que mi sacrificio no sea en vano. Debajo del diario estaban los documentos, la escritura original, con sellos y timbres de la capital del estado, innegable, irrefutable. Su título de médico de la Universidad Nacional. Y su testamento. Y al fondo de la caja, en pequeños frascos de vidrio oscuro, protegidos con algodón, estaban sus fórmulas: tónico regenerador de la sangre, bálsamo cicatrizante del desierto, jarabe contra la tristeza del alma, nombres poéticos para medicinas que seguramente eran un tesoro de la farmacopea antigua. Felipe se quitó el sombrero, en señal de respeto. Compadre, su bisabuelo era un gigante. Yo no podía hablar. Sostenía el diario en mis manos, sintiendo el peso de la historia, de la responsabilidad que ahora caía sobre mis hombros. Pancho se acercó y apoyó su cabeza en mi regazo, como si entendiera la magnitud del momento. Habíamos encontrado mucho más que medicinas valiosas. Habíamos encontrado el honor perdido de mi familia. La confrontación final con Silvestre no se hizo esperar. Apenas 2 días después, se presentó en el hospital, pero esta vez no venía solo. Lo acompañaban 2 hombres de aspecto rudo y un licenciado de maletín que se presentó como su abogado. «Rafael», dijo el abogado con un tono condescendiente, «venimos a notificarle que mi cliente, el señor Perea, ha iniciado un proceso para reclamar la posesión de este predio, basándose en los derechos ancestrales de su familia sobre estas tierras. Le sugerimos que desocupe la propiedad para evitar problemas legales mayores». Silvestre sonreía, triunfante. Creía que me tenía acorralado. Lo que no sabía era que yo ya no era el mismo ranchero agobiado por las deudas. Ahora era el custodio de un legado. Con calma, los invité a pasar al patio, donde había puesto una mesa. Sobre ella, había extendido los documentos encontrados en la caja de metal, la escritura original, el testamento de mi bisabuelo y su diario.
Felipe estaba a mi lado, y para mi sorpresa, no estábamos solos. Doña Elvira había llegado acompañada de sus nietos y con ella, varios de los hombres y mujeres más viejos del pueblo, a quienes les había llegado la historia completa. Don Ramiro, el encargado del archivo, también estaba allí. Pancho estaba sentado a mis pies, alerta y en silencio. La comunidad, la memoria viva de San Jacinto, había venido a ser testigo. Licenciado, comencé, con una voz firme que no sabía que tenía. Le agradezco su visita, pero creo que sus papeles están un poco desactualizados. Este documento, dije, señalando la escritura, es el título de propiedad original de este terreno, registrado en Zacatecas capital en 1948, a nombre de mi bisabuelo, el doctor Alejandro de la Torre. Y continué, tomando el testamento, es su última voluntad, donde me nombra a mí, su descendiente directo como único heredero. El abogado tomó los documentos con escepticismo, pero a medida que los leía, su rostro perdía color. Los sellos eran inconfundibles, la legalidad, inatacable. Y en cuanto a los derechos ancestrales de la familia Perea, intervino doña Elvira con su voz frágil pero cargada de autoridad moral. Yo recuerdo muy bien cómo el abuelo de este señor, dijo señalando a Silvestre, consiguió sus tierras. Eran las tierras de la gente que Evaristo Sánchez corrió del pueblo. No hay derecho ancestral que nazca del robo y la amenaza. Silvestre palideció. Los murmullos de la gente del pueblo se convirtieron en un murmullo de acusación. Estaba acorralado, no por la ley, sino por la historia. Pero, las medicinas. Eso es un tesoro. Eso es del pueblo. Gritó desesperado intentando una última jugada. Tiene razón, le respondí, para su sorpresa. El contenido de este hospital es del pueblo. Así lo quiso mi bisabuelo, y por eso no voy a venderlo para hacerme rico. Con la ayuda de la comunidad vamos a restaurar este lugar. Vamos a convertirlo en lo que siempre debió ser, un centro de salud para nuestra gente y un museo para que nadie olvide la historia del doctor Alejandro de la Torre y de los hombres como su abuelo, Silvestre, que intentaron borrarla. El silencio fue total. Luego, uno de los ancianos comenzó a aplaudir. Pronto todos se unieron. El abogado de Silvestre guardó sus papeles y, sin decir una palabra, se marchó. Silvestre, humillado, derrotado por un fantasma de 70 años y la lealtad de un pueblo, se subió a su camioneta y se fue, dejando tras de sí solo el polvo de su codicia. Ese día, en el patio del viejo hospital, algo cambió para siempre en San Jacinto del Oro. La comunidad, que había vivido con la cabeza gacha, temerosa de los viejos fantasmas del caciquismo, recuperó su orgullo. El legado de mi bisabuelo no solo me había devuelto mi historia, sino que le había devuelto al pueblo su dignidad. El camino que siguió no fue fácil, pero ya no estaba solo. La restauración del Hospital de la Divina Providencia se convirtió en un proyecto de todos. Los hombres ponían la mano de obra, las mujeres preparaban la comida para los trabajadores. Felipe se convirtió en mi mano derecha, el capataz de la obra. Con la asesoría de expertos de una universidad a la que contacté, vendimos una pequeña parte de la penicilina y los sulfitos más comunes a coleccionistas y archivos farmacéuticos. El dinero fue suficiente para comprar los materiales que necesitábamos: cemento, vigas, tejas, pintura. Las fórmulas secretas de mi bisabuelo, esas, las guardé como el tesoro que eran, con la esperanza de que algún día un laboratorio pudiera estudiarlas y entender su sabiduría. Poco a poco, los muros descascarados recuperaron su color. Los techos hundidos fueron reemplazados. El patio se llenó de flores y plantas medicinales, como doña Elvira recordaba que solía estar. Una parte del edificio se convirtió en un pequeño dispensario médico, atendido por un joven doctor que aceptó venir al pueblo, inspirado por la historia. La otra parte se transformó en un museo, con las viejas jeringas, los frascos y las fotos que encontramos, y en la entrada develamos una placa de cantera.
Hospital Comunitario y Museo Dr. Alejandro de la Torre, fundado en 1948. Reconstruido por su pueblo en memoria de su sacrificio y generosidad. El rancho El Rosario también se salvó. La pequeña fortuna que obtuvimos nos permitió comprar alimento para el ganado, reparar la presa y sembrar una nueva cosecha de maguey. La crisis había pasado, pero la lección que aprendí fue mucho más valiosa que cualquier dinero. Aprendí que la verdadera riqueza no está en lo que posees, sino en lo que eres, en tus raíces, en la historia que corre por tus venas. Una tarde, meses después, estaba sentado en una banca en el patio floreciente del nuevo hospital. El sol se ponía detrás de los cerros, pintando el cielo de colores imposibles. El lugar estaba lleno de vida. Niños corrían por el patio y en el dispensario el joven doctor atendía a una anciana. Ya no había fantasmas, solo gratitud y esperanza. Pancho se acercó y apoyó su gran cabeza en mis rodillas, mirándome con esa profundidad que solo él tenía. Le rasqué el cuello, sintiendo el pelaje áspero bajo mis dedos callosos. «Lo hicimos, amigo», le susurré. «Lo logramos». Él solo suspiró, un sonido de pura contentura. Miré sus ojos y supe que él siempre lo había sabido. Desde el primer momento en que pisamos estas ruinas, él no vio un montón de adobes viejos. Vio una historia que pedía ser contada, una injusticia que necesitaba ser reparada. Su lealtad no era solo hacia mí, sino hacia la tierra misma, hacia los ecos del pasado que solo un corazón puro puede escuchar. Me di cuenta de que la tierra, los perros, los ancestros, todos guardan secretos. Secretos que no se revelan a quien los busca con ambición, sino a quien se acerca con respeto, con el corazón abierto. Mi bisabuelo había dejado un tesoro, sí, pero no de oro ni de plata. Dejó un tesoro de honor, de servicio y de memoria. Y me lo había entregado a través del instinto infalible de mi perro. En esta tierra dura de Zacatecas, había encontrado la prueba de que el amor y la lealtad, ya sea de un hombre por su gente o de un perro por su amo, son las únicas cosas que realmente pueden desafiar al olvido y hacer que la vida, a pesar de todo, florezca en el desierto.